Les invito a abrir nuevamente sus Biblias en el Salmo 34. Vamos a estar estudiando en esta tarde los primeros 7 versículos. Salmos capítulo 34, versículos 1 hasta el 7 inclusive. Si alguna vez te sentaste en el banco, acá en el campamento, y tomaste tu coritero y no tenías ganas de cantar, pienso que este pasaje te va a dar motivos, razones para cantar, no solamente durante las reuniones, sino en todo momento. Este pasaje nos muestra una invitación que hace el rey David a que alabemos a Dios continuamente, incluso cuando tenemos momentos difíciles. Vamos a leer Salmos 34, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine esta tarde. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia en este momento, reconociendo que tú eres santo y que nosotros somos pecadores. Señor, nos acercamos ante tu presencia reconociendo que tú eres la fuente de todo bien y nosotros somos malos. Reconocemos que de ti viene el amor, la justicia, la paz, la alegría y todas las cosas buenas. Pero de nuestro propio corazón sale el pecado y las consecuencias que tanto nos entristecen. Señor, por eso nos presentamos delante de ti como gente necesitada, como gente desesperada, hambrienta de tu gracia. Te quiero pedir, Señor, que hoy, al meditar en tu palabra, en medio de la aflicción que cada uno esté pasando, de los problemas, las dificultades, en medio de cada lucha contra las tentaciones, en medio de cada lucha contra las dificultades, por enfermedad, por trabajo, por lo que sea, Señor, que podamos encontrar esperanza en Cristo, una esperanza que nos lleve a alabarte a ti en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy todos ustedes manejan las redes sociales y hay una palabra que seguramente escucharon, aunque quizás como yo no saben exactamente qué es, y es el algoritmo. Y el algoritmo está en todas las redes sociales y en cada red es diferente. El algoritmo de YouTube, el de Instagram, el de TikTok, etc. Cada uno funciona diferente, pero en general tiende a ser cruel, porque seguramente te ha pasado que abriste la aplicación de TikTok o de Instagram y empezás a mirar gente triunfando, porque se recibió de su carrera, porque consiguió su primer trabajo, porque obtuvo la beca, porque se va a casar o se comprometió, o muestran la foto del embarazo y la revelación de sexo, y están felices. Y vos empezás a sentir, ¿por qué todo me sale mal? ¿Y por qué yo no logro esas cosas que me propongo? ¿Por qué yo no alcanzo esos objetivos y esas metas que tengo? Y entonces surge como un sentimiento de injusticia de la vida, porque parece que a todos los otros las cosas les salen bien, pero a mí no. Bueno, este pasaje que acabamos de leer fue escrito por el rey David en un momento en que a él le estaba yendo muy mal. No un poco mal, muy mal. Él era un fugitivo, era perseguido. Y él mismo llegó a decir en un momento de su vida, miren, entre mí y la muerte hay solamente
un paso. Cualquier de estos mis enemigos me van a cazar y me van a matar como un perro. Y en esa condición de tanta dificultad y angustia, tanta tristeza y pesar, es que David escribe estas palabras para enseñarnos esta lección, que es lo que este pasaje tiene para ustedes hoy. Alaba a Dios, incluso en los días malos. Alaba a Dios siempre, incluso en los días malos. Abordaremos este pasaje en dos partes. De los versículos 1 al 3, vamos a estar viendo esta invitación que el salmista nos hace a adorar a Dios todos los días. Y de los versículos 4 al 7, vamos a ver las razones que Él nos da para alabar a Dios, incluso cuando nos va mal. Así que vamos a empezar por este llamado, esta invitación que nos hace David a alabar a Dios todos los días. Dice el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esta palabra bendecir tiene que ver con adorar a Dios, con postrarse delante de Él, con el propósito de decir cosas buenas sobre Él, de confesar su nombre, de reconocer sus beneficios, su salvación, su redención. David dice, yo voy a adorar a Dios. Alabanza. La alabanza es un elogio, es decir, cosas buenas sobre Dios. Y no solamente algunas veces, David dice que él quería alabar a Dios en todo tiempo. Él tenía esta decisión tomada, una resolución firme. Voy a alabar a Dios en todo tiempo. Pero es interesante cómo le llama a Dios. Él dice, bendeciré ¿a quién? A Jehová. Y en el Antiguo Testamento ustedes van a ver, si tienen una Biblia Reina Valera, que siempre se le llama Jehová a Dios. Hay ocasiones en que se le dice Dios o otros nombres, pero en general se le dice Jehová. Y este nombre es el nombre que nos hace referencia al ser de Dios como un ser inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no tiene cambio. Como un ser eterno. Es decir, que Dios no tiene ni comienzo ni fin. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que Dios nunca empezó a vivir y nunca termina su vida. Porque Él es eterno. Él ha sido desde siempre y para siempre el mismo. Así que Él es eterno y nunca cambia. Nos habla sobre la unicidad de Dios. Es decir, que Dios es uno. ¿Saben por qué es tan importante que Dios sea uno? Que nadie lo puede destruir. Dios no tiene partes. Dios no es un conjunto de tres personas. Dios es uno. Eternamente uno. Y eso lo hace maravilloso y digno de adorar. Y por eso David dice, yo le voy a adorar. Pero este nombre Jehová tiene algo más que es especial. Y es que cuando Dios se reveló a Moisés para decirle, voy a rescatar al pueblo de Israel desde Egipto, voy a sacar a este pueblo que está esclavo en Egipto. Imagínense, todo un país, miles y miles de personas esclavizados en una nación. Y Dios le dijo, miren, yo los voy a sacar de esa nación. Y era una nación poderosa, una nación fuerte. Era difícil que unos pobres esclavos salieran de ahí. Pero Dios con su poder vapuleó a la nación, la destruyó, al punto que los moradores de Egipto le decían, váyanse, váyanse, tomen el oro, tomen los animales, váyanse. Queremos que se vayan para que Dios no nos siga destruyendo. Porque Dios cumplió su palabra. Entonces cuando vemos que este es el nombre del pacto de Dios, el nombre con el cual Él se reveló a Moisés y le dijo, voy a cumplir el pacto. Y si me preguntan, dijo Moisés, si llego a Egipto y los israelitas me preguntan, ¿de parte de quién venís? Decirles que yo soy te ha enviado. Decirles que Jehová te ha enviado. Y Dios es fiel. ¿Y saben cuándo le cumplió las promesas a su pueblo? Cuando estaban afligidos. Si ustedes leen el libro de Éxodo, dice que era tan grave la esclavitud, tan horrible, que ellos clamaban, los azotaban y les decían, mira, no te voy a dar los materiales, vos tenés que ir a buscar los materiales y dame la misma cantidad de ladrillo que estabas haciendo cuando te daba los materiales. Era terrible el trabajo, los azotes. Sin embargo, Dios, allí en ese sufrimiento, cumplió la promesa que le había dado a Moisés, que le había dado
antiguos como Abraham, Isaac y Jacob, de que sacaría al pueblo de allí. Y David dice, voy a alabar a Jehová, a este que cumple su pacto. Y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Saben? Este gloriarse es como decir, voy a festejar, voy a estar alegre, voy a celebrar su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová rescata a los afligidos, porque Jehová salva a los que están en problemas, en angustias y confían en Él. Y esto nos hace pensar en algo que el pasaje nos va a decir más adelante, en realidad no este que estamos viendo hoy, sino el Salmo más adelante, y eso hace referencia a la Pascua. Este gloriarse, este festejar la liberación de Jehová, se daba en esa fiesta de la Pascua, cuando los israelitas recordaban, un día Dios sacó a nuestra nación desde Egipto, lo liberó con poder, y ellos celebraban. Entonces David dice, yo me alegro, yo celebro en Dios, porque es mi Redentor. Y miren lo interesante que David no solamente nos cuenta de esta resolución que él tenía tomada, esta decisión de alabar a Dios siempre, sino que nos dice ahora, bueno, y todos háganlo. Los invito a que todos lo hagan. Dice el versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Cuando alabamos a Dios de esta manera, hay otros que son contagiados y podemos invitarlos, alaben a Dios como nosotros. Y ese es el deseo que tenemos cada uno de aquellos que hemos conocido a Cristo. Que todos aquellos que aún no conocen a Jesús, que aún no caminan con Jesús, también crean en su mensaje, también acepten su salvación, para que puedan alabarlo todos juntos como nosotros, para que puedan tener ese gozo, porque Cristo les ha liberado, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, de la culpa y la condenación. Dice, exaltemos a una su nombre, es decir, todos juntos alabemos a Dios. Y en esta invitación, David usa una palabra interesante, dice engrandecer. Y acá tenemos que usar una ilustración que la saco de un libro de un pastor muy reconocido que se llama John Piper. Y él dice lo siguiente, cuando decimos engrandecer, para referirnos a Dios, hay un problema, porque si recién dijimos que Dios no cambia, y pensamos que engrandecer es hacerlo más grande, entonces estaríamos diciendo que de alguna manera lo cambiamos. Pero, ¿podemos nosotros hacer más grande a Dios? No. Entonces, ¿a qué se refiere David con engrandecer? Y él dice, podemos engrandecer o magnificar, que es lo mismo, de dos maneras. Y yo les voy a hacer una pregunta para que no se me duerman. ¿Alguno ha tenido seguramente clase de biología? ¿Qué usan para ver una célula en biología? El microscopio. ¿De qué se trata el microscopio? De que algo muy chiquitito se vea grande. Pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos voy a engrandecer a Dios y lo hacemos como un microscopio, sería una blasfemia. Porque estaríamos diciendo que trataríamos de hacer que Dios, si fuera algo muy chiquitito, se viera grande. Entonces, no aplica. Más bien, dice este pastor John Piper, tenemos que engrandecer a Dios, ¿saben cómo qué? Como un telescopio. ¿Qué se mira con el telescopio? Los astros, las estrellas, el sol. Y ahí, ¿cuál es la diferencia? Que hacemos que algo muy grande, que en apariencia se ve muy chiquitito, se vea como realmente es. Y eso es lo que pasa en la vida de aquellos que creen en Cristo, cuando incluso en medio de sus peores días, incluso en medio de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de la ansiedad, incluso en esos días cantan salmos, alaban a Dios, porque allí se ve que Dios realmente es poderoso, que Dios realmente es grande, ¿ven? No algo chiquitito que se ve grande, sino algo que parece distante, un Dios que parece invisible, que parece que nadie lo percibe, de pronto se vuelve real, se vuelve grande y maravilloso en la vida de aquellos que le alaban en medio de sus peores momentos. Así que este engrandecer a Jehová es hacerlo grande en el sentido del telescopio.
que Él pueda ser visto por los demás como realmente es, cuando le alabamos en medio de las dificultades. Así que, si decimos, Dios es mi fortaleza, pero vivimos como personas débiles, quejumbrosas, desanimadas, ¿cómo se ve nuestro Dios? Pero si lo alabamos de todo corazón, incluso cuando estamos sufriendo, entonces nuestro Dios se ve glorificado, se ve grande, poderoso, real, porque puede sostenerte, puede darte aliento, puede darte entusiasmo, incluso en las peores situaciones. Así que hemos visto esta invitación que David nos hace a adorar a Dios todos los días, en todo tiempo. Simplemente porque Dios es digno, porque Él es fiel, porque Él es el Dios del pacto, porque Él no cambia. Dios es digno de ser alabado todo el tiempo. Pero David, ¿saben qué quiere hacer ahora? Darnos algunas razones, en los siguientes versículos, para que nosotros veamos cómo Dios es no solamente digno, sino que hace cosas por nosotros que nos dan más ganas de alabarlo. ¿Saben qué hace Dios? Vamos a ver 3 razones para alabarlo. Dios oye y redime a los angustiados. Dios honra la fe de los que confían en Él. Y Dios protege siempre a los que le temen. Vamos a comenzar por esta primera razón. Versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Pero es una acción que tiene un resultado. ¿Qué hizo el salmista? Buscó a Dios. ¿Cuándo lo buscó? En este tiempo en el que estaba siendo perseguido y que tuvo que huir del rey Aquis, ¿verdad? Si no me equivoco. Él estaba huyendo y él dijo, en ese tiempo yo busqué a Dios y Él me oyó y me libró de mis temores. Y el versículo 6 es muy similar. Dice, este pobre clamó, clamar es lo mismo que orar, que un grito de angustia, de desesperación, de pedir, Dios sálvame. Y dice que Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Así que busqué y clamé. Esas palabras, buscar y clamar, implican que David reconocía su necesidad de la salvación. Él reconocía que solamente Dios podía librarle. Cuando ustedes están tristes, cuando ustedes están angustiados, están afligidos, buscan algo. Siempre van a buscar algo. ¿Y saben qué es lo que están buscando en eso que ustedes busquen? Sea el celular para distraerse, sea un deporte que les guste, sea una relación con un amigo, una pareja, lo que sea que ustedes estén buscando. Pueden ser cosas que son vicios o cosas que son buenas, pero ustedes buscan algo porque quieren que ese algo les libre de esa ansiedad. Pero David, ¿saben qué hizo en este momento? Él buscó ¿a quién? A Dios. Porque él sabía que solamente Dios podía verdaderamente librarle. Él era el que tenía el poder para librarle. Así que buscar es con intención, con ganas, con determinación, ir a buscar al único que puede solucionar tu problema. El único que puede librarte del temor y de la angustia. Y para darle más fuerza a esto de que buscar y clamar tiene que ver con el reconocer la necesidad, mire la palabra que utiliza David en el versículo 6. Dice, este pobre clamó. Este pobre, dice David. O sea, él se reconoce como alguien pobre, alguien necesitado. ¿Necesitado de qué? De la liberación, de la salvación de Dios. Y así es como cada uno de nosotros está delante de Dios. Por causa de sus pecados, somos pobres. ¿Pobres de qué? No tenemos justicia para presentarnos ante el juicio de Dios. No tenemos buenas obras suficientes para salvarnos. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios que nos libre. Entonces, así nos acercamos a Dios como gente pobre, como gente necesitada. Y cuando lo hacemos, miren lo que dice la respuesta de Dios. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el versículo 6 dice, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que
Dios oye y redime a los afligidos. ¿Qué son las angustias? A ver, quizá hay alguno que le gusten las palabras. A veces, ¿a qué les suena angustia? Una pérdida. No, pero es más sencillo de lo que ustedes piensan. La palabra angustia. Gusto. Gusto. Pero es angustia. ¿Qué les parece? Piensen. ¿Eh? ¿Qué? A ver, se los pongo de esta manera. ¿Qué dijo hoy? ¿Se acuerdan el mensaje de Iván? Él dijo que la entrada al cielo sería Generosa. amplia, ¿no? Angosta. Angosta. ¿Angustia tiene que ver con algo? Angosta. Angosto. ¿Qué es estar en angustia entonces? Estar en aprietos, estar en problemas, en estrechez. Entonces esa es la idea. ¿Qué pasa cuando estamos en situaciones difíciles? Decimos, ¿verdad? Una frase corriente, estoy en aprietos, ¿no? Estoy en problemas. ¿Y qué nos dan internamente esos problemas? Tristeza, pesar, penas, nos duele el corazón. Y tenemos ansiedad y no podemos parar de pensar en esos problemas. Incluso llegamos a estar tan preocupados por esas cosas, tan temerosos, tan llenos de miedo, que nos paralizamos. Bueno, David dice que él, estando en esta situación tan desesperada, disfrutó de la redención de Dios. Es decir, Dios lo rescató, Dios lo salvó de esa angustia. Dios lo libró de esos problemas. Ahora, acá hay algo muy interesante para aclarar, porque vieron que dice esa palabra, libró. ¿Qué es librar? Es como libertar o arrebatar, sacar del peligro, salvar de esa situación. Pero acá dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias y de todos sus temores. Entonces, esta liberación es algo interno, algo espiritual, algo del corazón. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando ustedes leen el Salmo, David en ese momento ya fue rey cuando escribió el Salmo. No, siguió sufriendo y siguió pasando incluso peor situaciones que esas. Para que tengan una idea, ¿saben lo que le pasó a David? Tuvo un momento en que él venía por un lado y no tenía manera de escaparse, y del otro lado venía el ejército de los perseguidores de Saúl y lo iban a matar. Se metieron en una cueva. Oh, casualidad, el rey tenía la tripa suelta, tenía ganas de ir al baño, a movilizar el intestino, y justo se mete ¿dónde? En la cueva donde estaba David. David pudo haberlo matado, es cierto, y no lo hizo, pero pudieron haberlo matado a David también, si lo descubrían. Y estuvo tan cerquita de morir. Entonces, Dios no lo sacó de los problemas en sí. ¿Por qué David dice, me libró? ¿En qué sentido? Tenemos que aclarar qué significa esto. Bueno, vamos a dar esa aclaración dando dos preguntas y dos respuestas. ¿Significa esto que todos mis problemas serán solucionados si confío en Dios? La respuesta es no. Porque David escribe este salmo en circunstancias muy miserables y continuó un poco más de tiempo en apuros. Entonces, la segunda pregunta, ¿en qué sentido es que son librados los que confían en Dios? ¿En qué sentido son librados del temor y la angustia? Son librados porque Dios les sostiene dándoles todo lo que necesitan para que se cumpla su propósito en sus vidas. Y tengo que explicar un poco más a qué me refiero con eso. Son librados porque Dios les sostiene dándoles todo lo que necesitan para que se cumpla su propósito en sus vidas. ¿Saben qué pasa cuando una persona entra en medio de estas dificultades a ser poseído por el temor, por la angustia? Muchas veces se deprime. Y esa depresión, ese temor, esa angustia puede paralizar a la persona. Al punto que jóvenes como ustedes, que los vemos llenos de vida,
con un futuro por delante, jóvenes con potencial para ser padres, para ser esposos, para servir en la iglesia, para ser excelentes en sus trabajos, servir a la comunidad, para ser buenos músicos, buenos deportistas, buenos artistas y tantas cosas que pueden hacer para la gloria de Dios, se truncan. Porque en medio de dificultades, como no tienen esperanza, deciden escapar hacia los vicios, y los vicios no te salvan, te destruyen. O en medio de la desesperanza y del dolor y de la aflicción, deciden abandonar a Cristo y buscar otra solución. Muchos deciden vivir una vida de pecado pensando es muy difícil seguir al Señor. Algunos incluso llegan a querer atentar contra su propia vida, quitarse la vida, dañarse a sí mismos. Todo porque no pueden lidiar con el temor. No pueden lidiar con ese miedo que los aflige, los agobia, con la angustia. Y llegan a un punto de total desesperanza. Pero Dios te puede librar de ese temor y de la angustia. Al punto que, a pesar de que sigas con la misma situación difícil, quizás por problemas familiares, quizás tenés un padrastro, una madrastra, quizás murió tu papá o murió tu mamá, y esa situación es difícil de tolerar. Quizás hay otro tipo de problemas contigo mismo, problemas de salud, problemas de que hay gente que, por ejemplo, en el liceo o en otros grupos no te acepta o te rechazan o te hacen burlas. Y esas cosas te duelen realmente en el corazón, realmente te afligen. Y podrías detenerte, podrías truncarte, podría tu vida quedarse agotada. O si tienes esperanza, puedes sobreponerte al temor, puedes sobreponerte a la angustia. ¿Saben quién es el único que puede darte ese poder para hacerlo? Es Dios. Dios puede librarte del temor y de la angustia. Algunos piensan, por ejemplo, a ver, soy un hombre, soy una mujer. Es decir, que Dios me hizo para ser esposo, para ser padre. Dios me hizo para ser esposa, para ser madre. Dios me creó con una función para la familia. Pero, ¿será que yo, con todos los problemas que tengo y todos mis miedos, podré en algún momento formar una familia? ¿Será que tendré el carácter que se necesita para guiar a mi esposa, para mantener a mi hogar unido? Y ustedes piensen, jóvenes, porque este es su futuro dentro de 4 o 5 años, de algunos de ustedes. A ver, algunos capaz de 10 o 12 años, ya van a estar o casados o pensando en casarse, por formar una familia, buscando un trabajo. Y van a estar pensando, ¿será que voy a ser suficiente para lograr esas metas? ¿Será que yo voy a ser un buen padre? ¿Una buena madre? Bueno, lo que este pasaje te promete es que Dios te va a dar siempre lo necesario para que puedas lidiar con estos problemas, no caer en la desesperanza y el propósito de Dios se va a realizar en tu vida. Esto no quiere decir que todo te va a salir bien, pero lo que quiere decir es que Dios te va a sostener haciendo su voluntad hasta el fin. Y Él te va a librar del temor y de la angustia para que no te paralices. Quizás algunos están pensando, ya estoy en cuarto de liceo y tengo que decidir qué orientación voy a hacer en el liceo, porque estoy pensando en a qué carrera voy a entrar en la facultad. Y ya tengo que tomar una decisión y no tengo idea de qué voy a hacer. Y esto les aflige. O algunos piensan, hay tantos jóvenes que se fueron a la facultad y se apartaron del Señor. ¿Será que me va a pasar lo mismo? Hay tantos jóvenes que han tenido tantas dificultades en ese tiempo. ¿Y a mí qué me va a pasar? Y tienen temor por eso. Bueno, este salmo lo que te promete es que Dios te va a ayudar a lidiar con esos temores para que permanezcas fiel, incluso en medio de esa dificultad. Dios sostuvo a David, y a pesar de que tuvo tantos temores y tantas dificultades, él llegó a ser rey. ¿Vieron? El propósito de Dios en él, la promesa de Dios en él se cumplió. Ahora, no solamente Dios redime y salva al afligido de corazón, sino que también Dios honra la fe de los que confían en Él. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que los que miraron a Él, ¿qué significa este mirar a Dios? Obviamente que sabemos que Dios es invisible. Entonces, este mirar a Dios tiene que ver con fijar nuestra atención en Él, esperando
que nos salve. Es un mirar a Dios con esperanza. Es mirarlo con expectación, con admiración, diciendo, Señor, sálvame. ¿Y saben lo que dice el pasaje? Que Dios honra la fe de aquellos que le miran de esta manera. Porque dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Es decir, no fueron, dice el versículo, avergonzados. ¿Qué pasa cuando vos confías en alguien y te traiciona? Te voy a hacer una historia para que quizá alguno se despierte, porque veo que hay algunos dormidos y cuando uno hace una historia empiezan como a escuchar. Mi padre, algunos de ustedes lo conocieron, Pastor Gonzalo, que ha fallecido, era un joven y venía de Montevideo, porque estaba un tiempo viviendo en Montevideo, y estaba en Vergara, empezó a conocer gente, fue como misionero a plantar una iglesia allí, y entonces tenía a alguien que conocía, estaba conversando, dice, vamos a mirar el partido de fútbol, no sé qué, de Nacional, bueno, vamos, dice, mirá, este acá, dice, es cristiano, dice, yo lo conozco, y jugaba Nacional, ¿no? Y mi padre contento, ¿no? Porque había un cristiano jugando el partido. Dice que jugaron 15 minutos, dio 2 patadones, le dieron roja al cristiano. y mi padre, que fue una vergüenza, ¿no? Porque yo, dice, sacando pecho de que había un cristiano en la cancha y pegó 2 patadas y lo corrieron. Tarjeta roja. Se sintió avergonzado. Porque le falló. Él esperaba que quizás iba a hacer un buen papel para mostrarle a este otro que no era creyente, mirá a los cristianos, pero le fue mal. Eso pasa cuando confiamos en alguien y nuestra confianza es traicionada, es defraudada. Pero nunca pasa eso con los que confían en Dios. Dios siempre honra tu fe. Si vos confías en Dios, Él no te va a dejar en vergüenza. Él no te va a fallar. Tu rostro, lejos de estar lleno de vergüenza, de estar sonrojado, lejos de tener esas ganas de esconderte para que no te vean, al revés, tu rostro va a estar lleno de luz, de la luz de la esperanza de Dios, de la luz de la salvación de Dios, porque Él honra la fe de aquellos que le miran de esta manera, que esperan en Él. A veces, los que esperan en Dios, ¿saben cómo se ven? Como gente fracasada. Porque algunos los miran y dicen, mirá, este que confiaba en Dios, mirá cómo le fue. Quizás por no mentir, perdió el trabajo. Quizás por no hacer trampa, perdió el examen. Pero por dentro, ¿saben qué hay? En el corazón de aquellos que confían en Dios, hay un gozo. Porque ellos saben que en lo que hicieron, honraron a Dios. Ese es el gozo de aquellos que esperan en Dios, que están dispuestos incluso a sufrir, esperando en Dios y haciendo su voluntad. Ahora, en tercer lugar, Dios nos deja otra razón para que le alabemos, incluso cuando estamos en dificultades. Dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo siempre iba a la casa de mi abuela a acompañarla y me hacía repetir este versículo. Las dos cosas que no sé si Simón le pasó lo mismo, pero le decía como 15 veces que si te aseguraba de que hubieras ido al baño para que no mojaras la cama y te hacía repetir este versículo. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ella encontraba paz en esta promesa a la hora de ir a dormir. Pero no es solamente en la noche. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen siempre y los defiende. Ahora, este título, el ángel de Jehová, parece algo extraño y misterioso. Porque cuando ustedes leen todo el Antiguo Testamento, muchas veces aparece el ángel de Jehová. Y no tenemos el tiempo para ver todas las veces en que aparece, pero vamos a mencionar algunas. Este ángel de Jehová actúa como si fuera Dios, habla como si fuera Dios, y muchas veces recibe adoración como si fuera Dios. Entonces, ¿quién es? Él aparece, por ejemplo, a Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo. Quizás alguno recuerda esa historia. Dice que Dios le dijo a Abraham, entregame a tu hijo, es decir, matalo en un sacrificio. Y Dios se proponía con eso probar si Abraham realmente tenía fe verdadera. ¿Saben lo que pasó? Abraham obedeció y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, ¿quién apareció? El ángel de Jehová y le dijo, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho,
ya sé que sos fiel, ya sé que no me rehusaste a tu hijo, entonces sé que sos fiel. Y allí apareció el ángel de Jehová. También a Moisés, ¿recuerdan la zarza ardiente que cantamos, ¿no? Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. ¿Quién fue que se le apareció y le habló como si fuera Dios? El ángel de Jehová. Y también a Gedeón, uno de los jueces de Israel, dice que estaba él aventando el trigo y le dijo el ángel de Jehová, varón esforzado y valiente. Y se le apareció y lo llamó para salvar a Israel. En una ocasión, esto está en el segundo libro de Reyes, 19:35, dice, aconteció aquella misma noche que salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, que eran enemigos del pueblo de Dios, a 185.000. ¿Se imaginan eso? El ángel de Dios vino para proteger a su pueblo y él solo mató a 185.000 soldados que eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces el ángel de Jehová es el protector del pueblo de Dios, pero él es Dios mismo. Y esto es lo que los teólogos llaman una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Y algunos van más allá y dicen incluso que es una cristofanía, es decir, que fue una manifestación del Cristo preencarnado. Y por ejemplo, en Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis. Y esa referencia al Señor como el ángel del pacto se aplica al Cristo, porque el mensajero del que habla que prepararía el camino es Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista y luego vino Jehová, en el sentido de que vino Cristo, vino Jesús, y Él es el ángel del pacto. Así que cuando el versículo 7 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es una referencia a que Cristo mismo es el defensor de aquellos que confían en Él. Cristo nos defiende, Cristo nos protege. El ángel de Jehová estuvo acompañando y protegiendo al pueblo de Dios siempre, y lo está hoy para aquellos que confían en Él. Así que si tú eres un cristiano, uno de esos que temen a Dios, que siguen al Señor, puedes tener la confianza de que el ángel de Jehová, es decir, Cristo mismo, es tu protector, que te cuida y defiende. Esta protección es la que asegura que pase lo que pase, el propósito de Dios se cumpla en tu vida y Él sea glorificado. Ante tus miedos puedes repetir y confiar. Cristo está conmigo. ¿Quién se anima a repetirlo? ¿Pueden ser todos juntos o no? ¿Lo repetimos? A las 3. 1, 2, 3. Cristo está conmigo. Esa es la confianza que tenemos en medio de nuestras dificultades. Hemos visto entonces que David en este salmo, en estos 7 versículos que estuvimos estudiando, nos invita a alabar a Dios en todo tiempo. Y también nos da razones para alabarle incluso en los días malos. ¿Cuáles son esas razones? Vimos 3. Que Dios redime a los afligidos, que Dios honra la fe de los que confían en Él y que el ángel de Jehová protege siempre a los que le temen. Ahora quizás, recapitulando de lo que decíamos al principio, quizás tú seas uno que se siente como ese joven que mencionábamos al principio que mira la pantalla del celular y piensa en la crueldad del algoritmo, en cómo hay tanta gente feliz en la pantalla de su celular, pero él ve su vida fracasada, sus anhelos insatisfechos, todo lo que no puede alcanzar y se siente triste. Pero quizás en tu cuarto, en la oscuridad, puedes estar llorando por dentro, puedes estar triste por aflicciones que son reales, pero allí saben que puedes saber que Cristo está a tu lado. Y Cristo no está contigo para exigirte que le alabes perfectamente, sin lágrimas, bien compuesto. Cristo está a tu lado para recordarte que Él también cantó un himno la misma noche en que fue llevado a la cruz. Y que Él cantó sabiendo de su sufrimiento. Él cantó en agonía, sabiendo que se le avecinaba una tremenda aflicción.
Él sabe, Cristo sabe lo que es cantar en la oscuridad. Cristo sabe lo que es cantar siendo afligido y quebrantado, estando muy triste. Por eso, querido joven, alaba a Dios. Aunque tu canto sea débil, aunque tu voz se quiebre, aunque tus ojos se llenen de lágrimas, alaba a Dios. Eleva tu canción a Él, porque Dios honra la fe de aquellos que confían en Él, incluso en medio de las peores tormentas de la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decidir, como David, alabar a Dios siempre, incluso en los días malos? ¿O vas a dejar que el miedo y el temor te paralicen y que tu vida se quede truncada? Recuerda, Dios es digno de ser alabado todos los días, porque Él es fiel y nunca cambiará. Aún en las penas más duras, Cristo está a tu lado. Él es tu ángel protector. Dios, presten atención a esto, Dios nunca le falló a nadie que haya confiado en Él. Así que si confías en Él, tampoco te va a fallar. Era esto lo que quería compartir con ustedes y quiero animarlos a que en el tiempo libre, al conversar unos con otros, aprovechen para hablar de estas cosas. Hablen de cuáles son las razones que tienen para alabar a Dios, para expresarle su gratitud, incluso aunque su corazón esté roto, aunque tengan ansiedad, aunque tengan miedos, aunque tengan tristeza. ¿Cuáles son esas razones por las cuales pueden elevar canciones a Dios? Vamos a terminar orando.